la idea de utilizar el tema de los derechos humanos para armar una campaña contra Cuba, con la cual deslegitimar a la revolución cubana e intentar justificar el bloqueo económico, las agresiones contra Cuba, es una idea que no surgió en Estados Unidos hasta principios de la década del 80. Está en el documento de Santa Fe, aquella plataforma política ultra reaccionaria con la cual el presidente Reagan ganó la elección. Allí se dice, debemos usar este tema contra Cuba. El Consejo de Derechos Humanos, en su quinta sesión dedicada al proceso de construcción institucional del Consejo, decidió descontinuar el mandato de seguimiento de la realidad de Cuba, que encarnaba una figura que era la representante personal de la alta comisionada, que había sido impuesto mediante una resolución que Estados Unidos logró realizando brutales presiones, que se aprobara en el año 2005. Concluía de esta manera una batalla en el terreno político diplomático en la que Cuba luchó por defender la verdad y por enfrentar esta manipulación politizada, discriminatoria, selectiva del tema de los derechos humanos contra Cuba, que duró 20 años. No, yo no estoy de acuerdo que los Estados Unidos digan que aquí no hay derechos humanos, cuando aquí se respeta la opinión y los criterios de todos los cubanos. A ellos les gusta mucho decir que aquí nos agreden, que aquí nos maltratan, que nos acaba, ¿no? Hay decir. Y eso no es cierto. Los únicos violadores de derechos humanos son ellos. Empezaron con Cuba, ahora cogen a Venezuela, a Nicaragua, o sea que es un país que está dedicado a infringir lo que ellos no son capaces de hacer, reflejado en otros países. La actitud que toma Estados Unidos contra Cuba no es la mejor. Porque si Cuba fuera un país tan malo y tuviera en cuanto a derechos humanos, yo no andaría por la calle como ando libremente. Este es mi Cuba y siempre será mi Cuba. Sin embargo, yo no entiendo cómo un asesino como Carriles esté libremente y si ellos están hablando de derechos humanos, cuando ellos no son los que tienen derechos humanos. Derechos humanos los tenemos nosotros. Dar libertad para niños, para el extranjero y para todo el que viene aquí a nuestra tierra. Bueno, yo lo único que sería que vivieran en un país como el nuestro, que vengan a vivir acá y se den cuenta, que nos visiten. Decirle, la demostración está aquí, que vengan a vivir o que vengan a visitarnos y lo vuelvan a contratar con su propia vivencia aquí en Cuba. Estamos felices, no te preocupes. Gracias. El concepto que tiene Cuba de los derechos humanos es el que está consagrado, digamos, en los instrumentos internacionales en esta materia. En el lenguaje de Naciones Unidas se habla de por lo menos 3 grandes grupos de derechos humanos: los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y los que algunos llaman derechos de la tercera generación, donde está incluido el derecho a la paz,
al desarrollo, a la protección del medio ambiente, etc. Son muchos los derechos, no es uno u otro que usted puede escoger. Hay derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales. La doctrina de los países altamente desarrollados, encabezados por los Estados Unidos, es que los derechos civiles y políticos son exigibles, porque basta con que el Estado se inhiba de hacer determinadas cosas. No matar, no abrir la correspondencia, no torturar, etc. Pero los económicos, sociales y culturales dicen no son exigibles, porque requieren esfuerzos, allegar fondos, establecer medidas organizativas que no siempre se pueden conseguir. Nosotros creemos que esos derechos políticos existen, se protegen, se defienden, pero son inseparables de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Y por lo tanto tenemos una concepción de la indivisibilidad de los derechos humanos. Yo he llegado a una conclusión, Carolina. Los derechos civiles y políticos se leen en el mundo desde una perspectiva patrimonial e individualista y egoísta. Nosotros plasmamos los derechos civiles y políticos desde una perspectiva de solidaridad humana, de humanismo y de fraternidad. Y entonces, al despojarlo de esas mezquindades del individualismo, pues algunos dicen, bueno, pero aquí no están todos los derechos, porque nosotros no defendemos un derecho individual contra las grandes necesidades sociales, sino todo lo contrario, la armonía de lo social y de lo individual. El principal derecho, que es el derecho a la vida que tienen los cubanos, no solo es una evidencia, sino que ha sido la voluntad de siempre de la revolución. Tanto que sea la voluntad política. Nuestros errores incluso han sido en el empeño de querer que la gente viva y tenga sobre todo el derecho de vivir. Te pudiera decir que todos los derechos que nosotros hemos alcanzado, los hemos alcanzado gracias a la revolución. Derecho es tener derecho a ir a la escuela, tener derecho a una carrera universitaria, tener derecho a hacerme un profesional sin que mi padre tenga dinero para pagarme estudios. La primera garantía del ejercicio real de los derechos humanos en el país no está en el sistema judicial, está en el sistema económico, político y social del país, que garantiza, como conoces, desde los derechos fundamentales de primera generación hasta el resto de los derechos de la manera más amplia. Puede haber burocracia, puede haber funcionarios imbéciles, los hay, puede haber arbitrariedades, puede haber injusticias, las hay, como en todas partes. De todo hay en el reino del Señor, se dice bíblicamente. Pero hay una voluntad política de que esas cosas sean enmendadas. Y yo diría que más que andar con una bocina, ¿no?, vociferando que se tienen y que se cumplen los derechos y acusando a los demás, lo que hay es que demostrar en la práctica cómo acontece la protección efectiva de los derechos humanos de las personas en uno y otro lugar. No hay escrito en ningún lugar, ni está acordado en ningún foro de Naciones Unidas cuál es el modelo de democracia. Todo lo contrario, lo que está acordado por la comunidad internacional es que cada pueblo tiene derecho a la libre determinación y a escoger su sistema político y a proveer su desarrollo económico, social y cultural. Eso es lo que ha proclamado Naciones Unidas sobre el tema. Cuba, coherente con eso, con esos principios, reconoce el derecho de otros pueblos a escoger su sistema, pero reclama para sí el mismo respeto. El Estado es el ente principal de la toma de las decisiones políticas. Está descrito en el artículo 1 de la Constitución, pero no es el único que interviene en la toma de las decisiones políticas. Hay un sistema político en el país. Ese sistema político tiene una vanguardia ideológica, una dirección política que está plasmada en el artículo 1 de la Constitución, como el Partido Comunista de Cuba. Vanguardia organizada de la sociedad cubana, un partido organizado según el principio martiano